Durante siglos, la idea de que Dios creó el universo en apenas 6 días ha sido uno de los dogmas centrales de las principales religiones monoteístas. Según el relato del Génesis, el Todopoderoso completó la obra de la creación en 7 días, dando forma a los cielos, la tierra y todos los seres vivientes. Sin embargo, en la era moderna, esta creencia milenaria ha sido cuestionada por los hallazgos de la ciencia. O al menos, eso es lo que comúnmente se cree. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que la evidencia científica más reciente, lejos de refutar la versión bíblica de la creación, en realidad la respalda y la confirma de manera sorprendente? ¿Qué sucedería si descubriéramos que los avances en campos como la astrofísica, la geología y la biología revelan patrones y estructuras que coinciden perfectamente con el relato del Génesis? Prepárense para quedar cautivados por una historia que desafiará sus nociones preconcebidas sobre la ciencia y la religión. A medida que exploremos estas evidencias, descubriremos que el Génesis no es simplemente una antigua leyenda, sino un testimonio verdadero de cómo Dios dio forma al cosmos y a la vida en un breve lapso de tiempo. Esta es una investigación que les abrirá los ojos a posibilidades que van mucho más allá de lo que la ciencia y la teología han enseñado tradicionalmente. Uno de los hallazgos más importantes de las últimas décadas ha sido el desarrollo de la teoría del Big Bang, que describe el origen del universo a partir de una explosión primordial de energía. Según esta teoría, hace aproximadamente 13.000 millones de años, toda la materia y energía del cosmos se encontraba concentrada en un estado de altísima densidad y temperatura, antes de expandirse y enfriarse para dar forma a las galaxias, las estrellas y los planetas que conocemos hoy. Sorprendentemente, este modelo cosmológico encaja a la perfección con el relato bíblico de la creación. En el Génesis, se describe cómo Dios creó primero los cielos y la tierra, y luego fue dando forma a los diferentes elementos del universo a lo largo de 6 días. Esta secuencia de eventos coincide de manera asombrosa con la evolución del cosmos, según la teoría del Big Bang. Aún más sorprendente es el hecho de que los científicos han logrado determinar la edad del universo con una precisión increíble, aproximadamente 3.000 millones de años. Esta cifra concuerda de manera extraordinaria con la escala temporal sugerida en el Génesis, donde se indica que la creación se completó en apenas 6 días. Pero los paralelismos entre la ciencia y el relato bíblico van aún más allá. Los astrónomos han descubierto que el universo parece estar diseñado con una precisión matemática, con constantes físicas y leyes que parecen ajustadas con extremo cuidado para permitir la existencia de galaxias, estrellas y, finalmente, la vida. Este ajuste fino del cosmos es algo que los científicos han estudiado exhaustivamente, y sus hallazgos son verdaderamente sorprendentes. Por ejemplo, si la fuerza de gravedad fuera ligeramente más débil, las estrellas y galaxias no se habrían formado. Si la energía oscura fuera tan solo un poco más intensa, el universo se habría expandido demasiado rápido para que la materia se agrupara en estructuras. Es casi como si el universo hubiera sido diseñado cuidadosamente para que la vida pudiera existir. Estas evidencias han llevado a algunos científicos a especular sobre la posibilidad de una mente creadora detrás de la creación, una inteligencia divina que habría diseñado el cosmos con una precisión asombrosa. Y si esta hipótesis fuera cierta, entonces la versión bíblica de la creación en 6 días cobraría aún más sentido. Más allá de los hallazgos astronómicos, los avances en el campo de la geología también parecen respaldar la idea de que Dios creó el universo en 6 días, tal como se relata en el Génesis. Uno de los descubrimientos más impactantes ha sido el de la datación radiométrica, una técnica que permite calcular con precisión la edad de las rocas y los minerales. Utilizando este método, los científicos han determinado que la Tierra tiene aproximadamente 4,54 mil millones de años, una cifra que encaja a la perfección con el relato bíblico de la creación. Pero lo más sorprendente es que los estratos geológicos parecen reflejar la misma secuencia de eventos narrada en el Génesis. Según la Biblia, Dios creó primero la Tierra y luego, a lo largo de 6 días, fue dando forma a los diferentes elementos del planeta: la luz, la atmósfera, los mares,
la vegetación, los astros y finalmente los animales y el ser humano. Cuando observamos los registros geológicos, encontramos que esta misma secuencia de eventos se refleja en los estratos de la corteza terrestre. Los científicos han descubierto que las rocas más antiguas contienen poca evidencia de vida, mientras que conforme ascendemos en la columna estratigráfica, vamos encontrando fósiles de organismos cada vez más complejos, culminando con los restos de los primeros homínidos. Aún más sorprendente es el hecho de que muchos de estos fósiles parecen haber aparecido de manera casi instantánea, sin evidencia de transiciones graduales. Esta observación coincide con la idea bíblica de que Dios creó las diferentes formas de vida en un periodo relativamente corto, en lugar de un proceso evolutivo lento y gradual. Pero la evidencia geológica va aún más allá. Los científicos han descubierto que la Tierra parece haber experimentado una serie de cataclismos y transformaciones dramáticas a lo largo de su historia, lo cual también encaja con el relato del Génesis sobre el diluvio universal y otros eventos clave. Por ejemplo, los estratos geológicos muestran claras evidencias de inundaciones masivas y de cambios abruptos en el clima y la topografía del planeta. Estas observaciones respaldan la idea de que la Tierra ha sido objeto de intervenciones divinas a lo largo de su historia, tal como se narra en las Sagradas Escrituras. Aún más intrigante es el hecho de que los científicos han descubierto rastros de eventos geológicos que parecen haber ocurrido de manera prácticamente simultánea en todo el planeta. Esto sugiere la posibilidad de catástrofes a escala global, quizás provocadas por causas sobrenaturales, tal como se describe en el Génesis. Más allá de los hallazgos astronómicos y geológicos, los avances en el campo de la biología también parecen respaldar la idea de que Dios creó la vida en el planeta Tierra en un periodo relativamente breve, tal como se narra en el Génesis. Uno de los descubrimientos más sorprendentes ha sido el de la complejidad irreducible de las estructuras biológicas, un concepto desarrollado por el biólogo Michael Behe. Según esta teoría, existen sistemas biológicos tan intrincados y especializados que su sola existencia parece desafiar la idea de una evolución gradual por selección natural. Por ejemplo, la estructura de una célula viva es tan compleja y eficiente que resulta casi imposible imaginar cómo pudo haberse formado a través de un proceso evolutivo lento y aleatorio. Del mismo modo, organismos como el ojo humano o el flagelo bacteriano presentan una sofisticación que parece requerir un diseño inteligente, más que el resultado de mutaciones fortuitas. Estos hallazgos han llevado a algunos científicos a cuestionar la teoría darwinista de la evolución y a especular sobre la posibilidad de que la vida haya sido el resultado de una inteligencia creadora, tal como se describe en el Génesis. Si la complejidad de los sistemas biológicos no puede explicarse adecuadamente por los mecanismos de la selección natural, entonces tal vez la creación divina sea la hipótesis más plausible. Además, los biólogos han descubierto que la información genética contenida en el ADN de los seres vivos es verdaderamente asombrosa. Cada célula alberga millones de instrucciones codificadas en un lenguaje sumamente complejo, lo cual sugiere la existencia de un diseñador inteligente detrás de la vida. De hecho, algunos científicos han argumentado que el ADN y los sistemas de información biológica parecen más el resultado de un programa diseñado que de un proceso al azar. Esta observación coincide con la idea bíblica de que Dios creó la vida mediante un acto de voluntad y diseño, y no a través de un proceso evolutivo lento y gradual. Pero quizás uno de los hallazgos más impactantes de la biología moderna es la evidencia de que la vida apareció en la Tierra de manera prácticamente instantánea. Los fósiles más antiguos muestran que los primeros organismos eran sorprendentemente complejos, sin rastros de formas de vida más simples que les precedieran. Esta observación encaja a la perfección con el relato del Génesis, que describe la creación de los diferentes seres vivos a lo largo de 6 días. Si la vida surgió de manera súbita y con un alto grado de complejidad, tal como indican los registros fósiles, entonces la idea de una creación divina en un período breve de tiempo cobra mucho más sentido que la noción de una evolución gradual a lo largo de millones de años. A lo largo de esta investigación, hemos explorado cómo los más recientes descubrimientos científicos en campos como la astronomía, la geología y la biología
parecen respaldar la idea bíblica de que Dios creó el universo en apenas 6 días. Hemos visto cómo la teoría del Big Bang y la precisión matemática del cosmos encajan sorprendentemente bien con el relato del Génesis sobre la creación. Asimismo, los registros geológicos revelan una secuencia de eventos que coincide con la narración bíblica, incluyendo evidencias de inundaciones masivas y transformaciones cataclísmicas a escala global. Además, los hallazgos de la biología moderna, como la complejidad irreducible de los sistemas vivos y la aparición súbita de organismos altamente especializados, plantean serios cuestionamientos a la teoría darwinista de la evolución gradual. Estas observaciones parecen apuntar hacia la existencia de un diseñador inteligente detrás de la creación, tal como se afirma en las Sagradas Escrituras. Ciertamente, algunas de estas evidencias científicas aún se encuentran en proceso de investigación y debate, y es importante reconocer que, en última instancia, la fe en un Dios creador requiere un acto de confianza que va más allá de las pruebas empíricas. Sin embargo, lo que hemos descubierto a lo largo de esta exploración es verdaderamente sorprendente. Lejos de ser una simple leyenda o un relato simbólico, el Génesis parece estar respaldado por una impresionante cantidad de evidencia científica. Los avances en campos como la astrofísica, la geología y la biología revelan patrones y estructuras que encajan con una precisión asombrosa con la narrativa bíblica de la creación en 6 días. Esto no quiere decir que la ciencia pueda probar de manera definitiva la existencia de Dios o la veracidad literal de la Biblia, pero sí sugiere que la imagen de un creador divino que dio forma al cosmos y a la vida en un periodo relativamente corto de tiempo no es simplemente una creencia arcaica, sino una posibilidad que merece ser tomada en serio a la luz de los últimos descubrimientos. Tal vez, en lugar de ver a la ciencia y a la religión como entidades irreconciliables, deberíamos contemplar la posibilidad de que exista una profunda armonía entre ellas. Quizás los avances científicos no estén socavando la fe, sino revelando pistas y evidencias que apuntalan y corroboran la idea de un Dios creador. En cualquier caso, esta investigación nos ha demostrado que la cuestión de los orígenes del universo y de la vida sigue siendo un misterio fascinante que merece nuestra más profunda atención y exploración. Lejos de ser un simple debate entre fe y ciencia, este es un campo de estudio que nos invita a ampliar nuestros horizontes y a considerar posibilidades que van mucho más allá de nuestras nociones preconcebidas. A medida que continuemos avanzando en nuestro conocimiento científico, es posible que logremos comprender mejor la naturaleza de la creación y la posible existencia de un Dios creador. Tal vez, con el tiempo, lleguemos a apreciar que la ciencia y la religión no son enemigas, sino aliadas en nuestra búsqueda por desentrañar los secretos más profundos del universo y de la existencia. En última instancia, esta investigación nos recuerda que hay mucho más en el cielo y en la tierra de lo que puede soñar nuestra filosofía. Nos invita a mantener una mente abierta, a cuestionar nuestras suposiciones y a explorar nuevas posibilidades. Porque, como dijo una vez el filósofo Aldous Huxley, la ciencia puede purificar la religión de error y la superstición. La religión puede purificar a la ciencia del materialismo y de la estrechez de miras. Quizás, juntas, la fe y la razón puedan guiarnos hacia una comprensión más profunda de la creación y del misterio de la existencia. Y tal vez, al final de este viaje, descubramos que el Génesis no es solo una antigua leyenda, sino un testimonio verdadero de cómo Dios dio forma al cosmos y a la vida en apenas 6 días.